Listo. Bueno, profe. Bueno, profe, primero que todo, eh, darle las gracias por, por concederme la entrevista, por sacar de su tiempo para poder realizar esta. Y entonces voy a hacerle como una breve introducción sobre usted. Bueno, el profe Diego es un profesor de un colegio rural, el cual se llama Las Mercedes. Bueno, él fue mi profesor durante todo el bachillerato y gracias a él he aprendido bastantes cosas que he llevado a la práctica ahorita que estoy estudiando. No sé si el profe tenga algo que decir. Sí, Guillermo, buenos días, sí. Muy bien lo dice, pues laboro en una institución rural de un municipio del departamento de Casanare. Y sí, fue estudiante mío durante todo el bachillerato, desde que pude iniciar. Estudiante pues que se destacó y por ahí lo tuve o estuvo acompañándome en algunos grupos deportivos del cual hicimos parte en la institución durante algunos años. Bueno, profe, entonces, profe, voy a hacerle unas preguntas sencillas ahí para que me colabore. Entonces, profe, la primera pregunta sería, ¿cómo llegó a trabajar usted a la institución? Bueno, yo me gradué en el año 2008 en Bogotá, en la Universidad Libre, y a finales del 2008. Y en ese diciembre, casi enero, me devolví, soy de Yopal, me devolví aquí, bueno, mi familia, llegar a casa nuevamente, y pues decido pasar una hoja de vida ya con los documentos actualizados a la Secretaría de Educación, por probar. Me devuelvo como en febrero a Bogotá, a finales del segundo semestre del 2008. Estaba haciendo unas prácticas con la Selección Colombia de patinaje en Bogotá. Entonces me devolví y pues seguí haciendo esas mismas prácticas allá, obviamente sin generar ningún lucro económico, sino más que todo era como por experiencia. Y como en más o menos junio, me llaman acá de la Secretaría que hay una vacante, que hay un puesto en un colegio, del cual yo digo, listo, hagámosle. De todas maneras, ya en Bogotá la situación es más complicada y gana el hecho de que mi familia se encuentre aquí en Casanare. Entonces digo, bueno, me devuelvo, traigo todo y desde julio del 2009 firmo ya con la Secretaría de Educación y hasta el momento, llevamos 2020, llevamos para 11 años de estar laborando en esta institución. Ah, bueno, profe, y, o sea, y fue muy, ¿cuánto? O sea, ¿cómo le digo? Le fue muy difícil, o sea, le tocó esperar mucho a la hora de, después de que pasó los papeles, conseguir el empleo, el trabajo. Pues en relación sí, como unos 5 o 6 meses, pero no lo pasé sin expectativas, sin el afán de que, bueno, la paz y necesito el trabajo allá, porque no, estaba recién salido de la universidad y no veía todavía la necesidad de emplearme rápidamente. Entonces, pues el tiempo, pues en sí fue largo, pero para mí no fue muy extenso debido de pronto a la necesidad que estaba sintiendo en ese momento. Pues sí, no, profe, pero, o sea, recién salió y 6, 5 meses no fue mucho, ¿no? La espera. Profe, y Pues en relación ajá, al tiempo en que se pasó la vida, sí, obviamente es largo, pero frente a lo que yo quería o lo que estaba anhelando, pues no se me hizo largo. Recién salí y dije, bueno, vamos con calma, y estaba haciendo unas prácticas, me estaba, pues estaba llenando mi hoja de vida de más experiencia, entonces no miraba tanto ese tiempo. ya, profe. Bueno, profe, otra preguntita. Usted dentro de la institución,
fuera de dar las clases como profesor de educación física, ¿en qué otras actividades se involucra? O sea, ¿de qué otra actividad hace parte? Bueno, mi perfil, siendo edufísico, también oriento no solo las áreas de educación física, sino también oriento las áreas de artística, porque es dentro de los docentes, estamos manejando, bueno, llamémoslo así, un relleno para poder cumplir con las horas establecidas por el Ministerio de Educación mínimas semanales de cada docente. Entonces, pues en este caso se ubican por perfil y mi perfil se acomoda porque hay áreas como religión, ética, emprenderismo, entre otras, y entre ellas está artística. Entonces, de acuerdo al perfil, pues me ubico en el área de artística. Y bueno, y no solo mi labor está impartida en las clases de educación física artística, sino también hay más proyectos que hay que hacer en la institución. Hay algunos proyectos transversales que hay que trabajar, algunos proyectos pedagógicos que se trabajan con los estudiantes, en la institución, con la comunidad. Entonces, no solo me establezco, no solo mis relaciones con las clases de educación física artística, sino hay proyectos de los cuales hay que trabajar y hay que también engranarlos con estas dos áreas. Ah, profe, ya, y sí, profe, usted con respecto a lo que dice que las clases de educación física, pues sí hacen el perfil, ya que un profesor de educación física tiene muchos, o sea, tiene muchos campos en los que puede trabajar también, ¿no? O sea, y en la parte de educación física también se puede trabajar desde la educación física, ¿cierto? La parte artística. Sí, claro, por perfil. Sí. Bueno, profe, otra pregunta. Inicialmente, cuando usted llegó, ¿cómo fue el trato con sus compañeros, o sea, con los otros docentes? ¿Cómo fue ese recibimiento? O sea, usted llegó bien, llegó joven a esa institución, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo yo se llegué en sintió? el, ¿Cómo fue el ambiente ahí? bueno, yo llegué en el 2009, como le contaba anteriormente, venía de un contexto totalmente diferente, desde la parte urbana, de una parte de una metrópoli, llamémoslo así, a llegar al campo. Entonces, pues el cambio obviamente se ve. Entonces, pues la relación con los compañeros, de los cuales hoy se mantienen, solo dos, se mantienen desde esa época. El resto, pues, han venido, llamémoslo así, emigrando o habiendo cambios, o han hecho cambios, perdón, de traslados o han ido a otra institución. Entonces, pues la relación con ellos, con los primeros que inicié, un trato normal, un trato, pienso que no fue fuerte ni de mal agrado, sino un trato cordial, tanto de allá para acá como aquí para allá. Y como le digo, pues todavía se conservan a dos compañeros de los que llegué hace casi 11 años y el trato sigue siendo igual, con respeto, con cordialidad, con prudencia, y obviamente con profesionalismo. Ya, profesor. Profe, ¿y usted cuando se enfrentó, o sea, cuando estuvo en un aula de clase, cuál fue su primer impacto? O sea, al dar su primera clase ahí en esa institución, ¿qué sintió? Bueno, no fue, no fue algo fuerte, ni fue algo de pronto que haya impactado mucho, porque con la universidad ya a partir de cuarto semestre está uno realizando prácticas pedagógicas. Entonces estuve siendo o fui docente como practicante en varias instituciones en Bogotá, lo cual pues tenía que hacer. Entonces de pronto ya el trabajo con los niños ya se había establecido, ya tenía de pronto un manejo mucho más firme. Obviamente no son los mismos los estudiantes en este caso de Bogotá, en relación al colegio donde llegué. Pues mi primera impresión que estudiantes muy callados, muy tímidos, a lo mejor muy apáticos al nuevo docente y como usted lo dice, pues llegué bastante joven, entonces de pronto nos veíamos o la relación era un poco
bueno, llegó un profe joven, ya de pronto los otros compañeros que estaban pues eran de más edad y pues ya tenían más experiencia ahí. Entonces, pienso que ese primer impacto pues de mí o lo que yo sentí pues fue esa como de pronto apatía por parte de los estudiantes, como un poco de timidez, de nerviosismo. Entonces pienso que de ahí partió el primer impacto en las primeras clases, ¿no? En las primeras semanas, mientras nos íbamos acoplando tanto ellos hacia mí como yo hacia ellos. Muy bien, profe. Profe, con respecto, o sea, lo que usted dice de Bogotá, que las prácticas y eso, es que en una institución rural se manejan grupos pequeños, a diferencia de las ciudades, Ah, que son claro. 40, 30 estudiantes, ¿no? Sí, Entonces, señor. profe, y, o sea, y los, digamos, con los estudiantes de 11, o sea, ustedes casi como por la misma, o sea, jóvenes prácticamente, porque usted también lo puede entrar en eso, ¿no? Un muchacho joven, dándole clase a ellos. Los estudiantes, ¿cómo lo tomaban? Inclusive con el mejor curso, con el que mejor se trabajó fue con los estudiantes precisamente de 11. Eh, había una apatía, perdón, no había la apatía con ellos, sino una empatía, perdón, eh, con ellos porque, como usted lo dice, por la edad, de pronto la relación era mucho más no de docente-estudiante, como esa brecha que hay, sino como que se abría un poquito y había más amistad, porque, bueno, eran estudiantes, inclusive una alumna era mucho mayor que yo. Ella era madre, inclusive era madre de familia de una misma estudiante ahí. Entonces, obviamente basados en el respeto, porque lo bueno es que son estudiantes de la zona rural, de campo, la, el respeto o la relación de valores es muy diferente de pronto a un estudiante de la zona urbana. De pronto es un poquito más complicado el tema del respetar o mirar esa brecha que hay de respeto hacia el docente. Entonces sí, fue precisamente con ellos los que de pronto empezamos a tener mayor empatía o empezamos a tener mejor convivencia justamente con ellos, que de pronto eran los más cercanos o bueno, el grado de madurez era mayor y obviamente lo iban a entender mucho más fácil. Sí, señor. Profe, y actualmente, ¿cómo es su relación entre docente y alumno? Bueno, pues al trabajar con estudiantes y como toda relación humana, pues tiene unas características implícitas y explícitas. Pues estas le imprimen un sello o una dinámica muy particular a los estudiantes. Y pues es una relación bipolar, es una relación de ida y vuelta, tanto del docente como del estudiante. Y pues esta relación entre docente y estudiante, pues primero hay que entender que en los estudiantes hay un cierto o diferentes grados de madurez, lo cual conlleva primeramente a generar un cierto grado de amistad con ellos, obviamente partiendo del grado de madurez de ellos, teniendo en cuenta que yo manejo estudiantes desde segundo de primaria hasta grado 11, entonces hay que tratar de manejar esas ciertas edades. Primeramente, de pronto la relación que yo abro es una brecha para que ellos puedan entender que no me vean solo como el docente, que de pronto cuando un estudiante mira de pronto a esa persona que le está enseñando, lo mira con cierto temor o no muchas veces respeto, sino cierto temor. Entonces, yo abro esa brecha primeramente para que ellos me vean como un amigo, bueno, ¿qué más? ¿Cómo está? Empezar a conocerlos, que ellos me conozcan, de pronto abrirme un poco, obviamente siempre hasta un límite. Y pues actuar con ellos siempre con mucha paciencia, con ecuanimidad, con prudencia y con exigencia, obviamente, sin tener ninguna preferencia alguna con ellos. Eh, Profe, eh, ¿cómo, eh, cómo es ¿cuál es el modelo pedagógico
utiliza para dar las clases. ¿Qué estrategia? No lo escuché, Guillermo, pero escuché un ruido y se cortó. Estoy a ver si ya estoy, entonces pasa mucho carro. Ya, no. ¿Cómo es el modelo pedagógico que usted utiliza? ¿Cómo trabaja en la institución? Bueno, en la institución, más que un modelo, tenemos es sí, una forma de enseñar que está basado en el aprendizaje significativo de Ausubel. Y entonces, pues, llamémoslo así, mi modelo es aprendizaje significativo. Y pues mi forma de trabajar es sencillamente adecuarme al contexto primeramente de los estudiantes, adecuarme a la situación en que de pronto ellos emotivamente se encuentran, adecuarme de pronto a las necesidades que ellos tienen y sobre todo adecuarme de pronto a los conocimientos previos que ellos tengan referente a X tema. Entonces, mi modelo está basado en eso, en un aprendizaje significativo, es decir, tratar de seguir, en este caso yo construyendo sobre la base, sobre una base de lo que hay, de un conocimiento que los estudiantes tengan previo. Entonces, desde ahí siempre adecuo, preparo mis clases de acuerdo a este tipo de modelo y a estas necesidades de las cuales estaba comentando. Señor, profe, ¿usted cómo trabaja en la institución la parte práctica y la parte teórica? ¿Las divide en dos partes? ¿O cómo hace para trabajar ahí? Bueno, la educación física pues, eminentemente es un área procedimental, su principal función es la educación corporal. Es decir, pienso que desde ahí es la base de ello. Entonces, bueno, mi forma de recibir la educación física cuando fui estudiante era tomen las llaves, va a ser que en un balón y juegue. Pienso que esa parte tradicional que se manejaba de educación física era muy común por aquellos tiempos y no salía de deportes básicos o de deportes comunes como el fútbol, el baloncesto, el micro y el voleibol y ahí casi siempre era lo que se manejaba. Yo manejo, yo quise tratar de darle de pronto un vuelco a lo que yo tuve como estudiante de educación física cuando fui estudiante. Entonces, empezar primeramente en esa institución llegué a implementar de pronto algunos deportes muy pocos conocidos por muchos estudiantes. Empecé porque de pronto conocieran no solo, obviamente, sin salirnos de la base del fútbol, del baloncesto, del voleibol, del atletismo, sino que conocieran otros deportes como el badminton, artes marciales, el softball, de pronto otros deportes que sí los podíamos hacer y que de pronto en estas otras instituciones no se manejan. Sí, profe, Y esto obviamente conlleva, porque señor. yo recuerdo, digamos, cuando usted nos da clases, prácticamente yo llegué, solo sabía de fútbol, micro, baloncesto y por ahí algo de voleibol, pero digamos, usted, como dijo, no implementó el badminton, el voleibol, entonces sí hizo cosas nuevas ahí, ¿no? Sí, lo que quería era eso, que saliéramos de pronto de ese modelo tradicional, en este caso la educación física es solo mirar los deportes más comunes, sino mirar algo diferente. Entonces esto conlleva que obviamente a que la parte corporal no solo esté manejada al 100%, sino que empecé a implementar, bueno, vamos a conocer muchachos, vamos a conocer el badminton, no nos vamos a ir a armar la malla y la raqueta, no, entonces vamos a conocer primero qué es, de dónde viene, cómo, por qué se llama este deporte así, entonces obviamente entra la parte teórica, entonces yo uno estas dos, la parte teórica y la parte práctica, y yo lo que hago es, primero, que los muchachos sean los que conozcan y ellos nos expongan, lo hago por medio de exposiciones, que ellos nos hablen, nos cuenten qué es, qué consiste, listo, ya conocemos qué es, entonces vamos a hacer la práctica. Ahora en la siguiente clase miremos reglamento, listo, vamos a la práctica. Entonces como que
uno de esas dos, obviamente manteniendo la parte procedimental en promedio un 60-70% y la parte teórica en un 30-40%. Entonces pienso que es fundamental no solo mirar la parte técnica de un deporte o la parte táctica, sino también la parte teórica. Entonces pienso que es fundamental eso. Importante, porque no es solo la educación física, no es solo haya juegos, sino que hay que enseñarles reglamento que van a realizar, ¿no? No lo escucho. No lo escuché, no lo escuché. Ah, no, ¿Me pues escucha? estáis, sí, es que, que la educación física consiste en eso, en la práctica y en la teoría. O sea, uno tiene que dar la teoría para que el estudiante no llegue a ser, a la hora de hacer la práctica del deporte, no llegue tan perdido, sepa el reglamento y cosas así. Porque no es solo, va a jugar en fútbol, como me hacía o sea, en mi primaria la profesora que me da educación física llega y se senta en una silla y me da el balón, va a jugar y me da lo que quiera. Entonces eso cambia, ¿no? Profe, otra pregunta. ¿La institución le brinda los materiales necesarios para desarrollar las clases? Bueno, pienso que este es un problema que, según conozco, Abarcan todas las demás instituciones colegas, casi. no soy el único que presenta esta problemática, porque realmente no cuento con todo lo que uno quisiera, ¿no? Sí. Porque yo quisiera tener miles y miles de material eh, deportivo para de pronto adecuarlo a mis clases y que los estudiantes lo pudieran entender, pero es difícil partiendo porque esto es una política de Estado y hay recursos que el Estado genera el Ministerio de Educación y de ahí pasa a las secretarías y de ahí a los municipios, a las instituciones, y entre todo eso, pues hay cositas que se van perdiendo, hay plática que se va saliendo de esa bolsa y va quedando en el camino regada y entonces pues ya al final cuando llega a las instituciones pues no llega, si eran 1.000 pesos, llegaron 50 pesos de los 1.000 pesos que iban de recursos. Entonces pues desafortunadamente hay prioridades que muchos rectores miran y las cuales no están de pronto enmarcadas en la parte de educación física, en la parte de material. Entonces, igualmente las secretarías, obviamente, y se entiende que hay áreas de las cuales hay que de pronto invertir un poquito más. Pero yo no le he visto yo sinceramente, listo, con haya o no haya, yo miro ejemplos. Guillermo, cuando veíamos softball, no hay las niñas ni los guantes, no hay las caretas, bueno, hagámosle con los conos, busquemos unas llantas de carro para viejas, adecuemos, es decir, toca buscar la manera, es decir, ahí no nos podemos frenar. Por ejemplo, yo les decía, bueno, vamos a ver softball, vamos a ver badminton, no sé, con una cuerda hacemos cualquier cosa, pero por lo menos que lo puedan entender. Entonces, el material siempre es algo fuerte, porque quisiera uno tener eh, de pronto yo recuerdo una vez una de las prácticas que hice en Bogotá cuando fui estudiante, fue en un colegio colombo-alemán. A las salidas de Bogotá hay un colegio que de todo, piscina, camerinos, duchas para los estudiantes, un colegio pues con recursos eh, muy fuertes y tenían de todo, hasta de sobra, pero me decía chévere trabajar así, pero no, hay que dar el brazo a torcer y hay que buscarle, como decimos allá en el llano, hay que buscarle la comba al palo y Sí. mirar cómo trabajarlo, cómo empezar a implementar lo que yo quiero. Si yo quiero esto para los estudiantes, hay que mirar la forma. Sí, buscar un modelo ahí para, una metodología para poder trabajar esa actividad. Eh, Profe, ¿usted cuánto tiempo tarda, así, digamos, para preparar una clase? Bueno, o mi labor, perdón, que es que llegó mi hijo. Bueno, la labor como docente dentro del aula me estipula las 6 horas de trabajo presencial en, en la institución
institución y se destinan, entre comillas, 2 horas adicionales para preparar clase. Y ciertamente 2 horas no dan para preparar una clase, teniendo en cuenta de que en mi caso tengo que preparar clase no solo para estudiantes de bachillerato, sino estudiantes de primaria desde el grado segundo hasta el grado 11, y no solo educación física. Entonces el promedio de esa preparación de clase se van, aparte de las 6 horas, se van en promedio otras 6 horas adicionales, no de las presenciales, para la preparación de dichas clases. Aunque uno dirá, bueno, pero ¿qué va a preparar para educación física? Es tan fácil que preparar para artística, pero siempre hay cositas que hay que trabajar. Ejemplos, uno como docente tiene que estar preparado de pronto algunas dudas o inquietudes que los estudiantes tengan. Hay cositas que uno tiene que ponerse a leer, de pronto a investigar, a consultar. Un estudiante, bueno, profe, ¿y esto cómo es? ¿O esto cómo se hace? ¿O esto quién lo hizo? ¿O esto? Entonces ahí es donde tiene que estar uno preparado, de pronto, llamémoslo así, para que no lo corche. Entonces siempre de pronto uno se prepara de esa manera. Entonces el tiempo destinado para preparar clases sí puede extenderse hasta 6 horas. Obviamente varía, dependiendo de los días de clase y los cursos con los cuales uno tenga que trabajar el siguiente día, o los siguientes días. Sí. Profe, usted ahorita, digamos, eh, con la pandemia que estamos en este momento, ¿cómo están trabajando las clases allá? O sea, usted como profesor de educación física, ¿qué metodología está implementando? Ya que es Bueno, muy difícil para allá, ¿no? O sea, ya todos los niños no tienen el acceso al internet y todos no cuentan con un teléfono móvil o donde poderse conectar para hacer llamadas o algo así. sí, exactamente. La virtualidad que dice el gobierno impartir en todo el país, eso es mentira, porque usted lo acaba de decir, empezando por las zonas rurales, y en el caso de esta institución donde laboro, pues no cuenta con, con las facilidades para esas clases virtuales, de tener internet, que cada estudiante tenga su computador, que tenga su celular, y si tiene su celular que tenga datos. Bueno, y si tiene datos ahí se presenta el otro problema, que ya la señal es intermitente, sin decir que es mala, entonces es complicado. Entonces la forma en que nosotros, o la estrategia que nosotros tomamos, porque no solo yo, para hablar a nivel general como todos docentes, es impartir unas guías de manera impresa a aquellos estudiantes que no tienen de pronto un teléfono o posibilidad a datos, unas guías de manera impresa donde establezca la manera de trabajar en casa. Otros estudiantes que sí tienen datos, pues esas guías se las enviamos por vía PDF al WhatsApp personal. Hemos creado unos grupos y ya se van enviando. En mi caso de educación física, pues es complicado de pronto en la parte de, como decía hace rato, pues la principal función es la parte corporal, pero pues no le hemos visto tanta traba. Entonces mi trabajo, por la forma en que lo estoy trabajando, es preparar o diseñar esas guías con unas actividades, obviamente, dependiendo del plan de estudios, lo que tengamos propuesto, y tratar de adecuar esas clases o ese plan de estudios a esas guías. Entonces, ejemplo, vámonos con grado 11. Entonces, en 11 estamos, no sé, vamos a ver X deporte. Entonces, lo que hago es enviar cierta información teórica muy corta, donde ellos de pronto diseñan algo, y también se generan unas ciertas de ejercicios técnicos para que ellos realicen en casa. Entonces les envío, bueno, hay que realizar este ejercicio, hay que realizar este movimiento, hay que realizarlo de otra manera, y la manera de poder evaluar, obviamente, la parte práctica, pues ellos envían el documento que hicieron, y en la parte teórica, como evidencia, ellos envían fotografías o envían videos de lo que están haciendo. Entonces, de esa manera, pues, uno comprueba si realmente el estudiante lo está trabajando o no lo está trabajando, y pues así está sucediendo con todos los grados. Entonces se les envía las guías y ellos envían como evidencia casos, envían mucho video, mucha fotografía
evidencia que está realizando las actividades. Bueno, profe, esto hace para motivar a un niño que no le guste la educación física, o sea, que no le guste hacer, digamos, vamos a ver esta clase y no le guste, ¿cómo hace para hacerlo? Listo, pues, aunque es muy difícil que a un estudiante de pronto no le guste jugar, es de pronto complicado, pero sí, casos se han presentado y los he vivido. Y he vivido esos casos y la manera en que yo he respondido es, primeramente, hablar con el estudiante. Bueno, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué no quiere? Muchas veces se genera, o esa apatía se genera precisamente por parte de los mismos compañeros, de pronto empezando por el bullying o empezando por de pronto algo que no les agrada. Entonces, la manera en que yo lo hago es, bueno, hablar primeramente con el estudiante, ¿qué pasó? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no quiere? No, profe, que esto, tal cosa, listo. Entonces vamos a hacer una cosa, usted me ayuda, me colabora, usted va a ser mi monitor o venga, me colabora allí, vamos a traer material, vamos a hacer esto, usted ubíqueme allí, muy bien. Y de pronto el niño, al estar eso, se siente utilizado y se siente, porque ya de pronto se siente como de pronto mano derecha mía y empezar a trabajar y ya en la próxima de pronto se motiva un poquito más. Y aquí el estudiante, porque también se ha presentado que sencillamente no quiere, porque no le gustó, entonces es donde entramos a la parte teórica. Listo, pues no lo podemos dejar sin hacer nada, entonces pues toca recurrir desafortunadamente a un modelo, mezclar lo tradicional con lo positivista y un poquito de modelos ahí. Nos toca, bueno, venga, vamos a diseñar usted eso, le hace este documento, cuénteme qué dice y me da el favor en la próxima clase se lo comenta a los compañeros, prepara una exposición referente a eso. Si de pronto es que no le gusta la parte física o el trabajo físico, entonces bueno, de pronto debe ser bueno en la parte más cognitivo, la parte de desarrollo teórico. Entonces, de esa manera o de esa forma lo manejo, pero siempre inicio con hablar con el estudiante y empezar a motivarlo, dar, bueno, vamos a hacerlo, venga, yo también me lo uno, o venga, esto se hace así, de X forma. Entonces, siempre desde ahí, si ya, como último recurso es ese. Entonces, no se puede quedar sin hacer nada, entonces vamos a hacerlo de manera teórica. Bueno, profe, para terminar, entonces, algo, alguna anécdota, un logro, algo que usted haya logrado en esa institución, algo que usted recuerde. Bueno, de pronto el logro más significativo Para usted. que tenemos es de pronto cuando yo llegué, en 2009, pues lo mío es el deporte. El deporte, pues en la institución estaba nulo. Los estudiantes no se destacaban en nada. La institución era como allá lejana, aparte que es lejana del casco urbano del municipio, como una institución de relleno, una institución de más. Pregunté, porque había un programa muy fuerte, del cual yo también hice parte como estudiante, que era intercolegiados. Hoy en día se llama Supérate, con el deporte, Supérate Intercolegiados. Al siguiente año empiezo yo a buscar esas estrategias para vincular a los estudiantes. Bueno, ¿qué pasa? Aquí en el colegio nunca participaban, no participaban, iban y volvían sin nada. Entonces empiezo yo, de pronto teniendo la experiencia ya de haber tenido esas prácticas, la más fuerte fue con la selección Colombia de patinaje y mirar esa parte motivacional que se tenía con estos deportistas. Empiezo yo a implementar de pronto estrategias para mirar algunos deportes y ponerlos en práctica. Entonces empiezo yo a animar a los estudiantes que, bueno, vamos a conformar aquí fútbol sala, fútbol de salón, atletismo, ajedrez, que son como los deportes insignias. Y desde ahí, desde ese 2010 hablemos hasta el 2019, porque desafortunadamente este año ya no se pudo hacer nada. Hasta el 2019, la institución se ha destacado
dentro del municipio como la número 1 en la parte deportiva, logrando llevar por primera vez estudiantes, en este caso deportistas, a una fase nacional de este programa del gobierno, cosa que nunca lo había hecho el municipio de Nuquía ni con su sede principal, que tiene de pronto más recursos y más estudiantes y la infraestructura mucho mayor a la de nosotros. Entonces pienso que el logro más grande es ese, que como no me echo el crédito solo a mí, porque esto se consigue como institución, hablando de comunidad, padres, estudiantes y obviamente docentes. Entonces pienso que el logro más grande es ese, el haber sido, y que hoy en día tenemos de pronto el privilegio de ser deportivamente la institución número 1 en el municipio, porque hemos logrado clasificar muchos estudiantes o deportistas, no solo una fase departamental, regional, sino también una fase nacional, que hemos ido ya 3 veces. Entonces pienso que el logro más grande es este, que cuento con el trabajo que ha sido con las uñas, porque, como se lo decía, material poco, con lo que había, y con eso poco logramos conseguir de pronto estos grandes logros que hasta el momento tener el gusto, el honor de decir que hemos sido los mejores hasta ahora. Bueno, ahora sí, profe, por último, ¿usted por qué decidió ser profesor de educación física? Desde que me acuerdo en mi primaria, que es como la mayoría de los niños, siempre me ha gustado el juego, me ha gustado de pronto la parte competitiva desde la primaria, y como venía contando, me acuerdo muy bien que yo empecé los intercolegiados como el de cuarto de primaria. Empecé en esa época se le decía el micro, que un nombre real, el fútbol sala o fútbol salón. Y desde más o menos cuarto, quinto de primaria hasta mi grado 11 estuve siempre vinculado con el deporte de la institución a la cual yo estudiaba. Entonces siempre estaba muy metido en este cuento del deporte. Me gustó mucho, no solo practicar el fútbol de salón, sino practiqué mucho más deportes, y desde ahí sentí que tenía de pronto ese talento por el deporte. De la mano con este gusto, yo estuve vinculado a un grupo del cual también considero que ha sido uno de los pilares fuertes en mi formación, que son los Scouts de Colombia. En este trabajo de los Scouts se maneja mucho el liderazgo. Entonces, al generar ese liderazgo en mí, sentí que podía de pronto liderar grupos, porque dentro de esa misma formación en los Scouts lideraba muchachos de los cuales de pronto fui bien recibido como líder, y mi trabajo fue satisfactorio. Inclusive, pues, ese mismo agradecimiento por parte de ellos, o de los líderes mayores, me hacían saber que, bueno, yo soy bueno entonces para liderar. Entonces, desde ahí parte de pronto esa formación cuando culmino mi bachillerato, y digo, bueno, quiero algo relacionado con el deporte. Entonces empiezo a buscar, y bueno, de pronto por aquí es enseñar a través del deporte. Entonces, ¿qué más que una licenciatura? Y en este caso, vinculada con el deporte, entonces con la educación física. Entonces, desde ahí parte el gusto. Entonces, pienso que y eso es bueno, ubicarse uno realmente en una carrera que realmente uno sienta agrado, se sienta bien, se sienta atraído, y que obviamente vaya uno por la línea uno, así como usted lo dijo comentando al principio. Empecé con algo, pero no me gustó, no me agradó. Es donde uno comete el error. Entonces pienso que yo inicié desde ahí, partiendo de esa formación del gusto por el deporte y esa formación de liderazgo que tuve en los Scouts, y de ahí eso se fue consolidando, y llegó a estudiar precisamente educación física. Ya, profe. Bueno, profe, esas fueron todas las preguntas. Entonces, de nuevamente, darle las gracias por colaborarme ahí.
Y ya, eso sería todo. Profe, entonces espero que tenga buena tarde. Listo, No Guillermo. sé. Muchísimas gracias. Bueno, profe, Feliz tarde gracias ahí igualmente. por, Juicio en ese camino largo que le queda todavía. claro, profe, Listo. toca. Ahí vamos, lentos, pero seguros. No, Listo. profe, Bueno, muchas Guillermo. gracias entonces.